Bienvenidos a todos, me llamo Mauricio Osorio y vamos a mirar en Photoshop una de las técnicas para retoque de fotografía antigua. Aquí vamos a trabajar varias herramientas, por ejemplo, vamos a empezar con esta herramienta que se llama la herramienta de pincel corrector. ¿Sí? Vamos a mirar, aquí aparece un pequeño círculo, ese círculo yo lo puedo cambiar su aspecto con la tecla de bloqueo mayúsculas. Miremos acá cómo con la tecla bloqueo mayúsculas podemos hacer que este se vea como un círculo o como una cruz. Le damos botón derecho del mouse y aumentamos el tamaño si nosotros necesitamos y la dureza la ponemos al mínimo. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Simplemente ubicamos el círculo acá en la imperfección y le damos un clic. Al darle clic, miremos que ya empieza a retocarse la imagen. Lo que hace es ubicar aquellas imperfecciones que se encuentran en el centro y con las texturas que se encuentran alrededor del círculo empieza a retocarla. ¿Sí? Cuantas veces yo necesite hacerlo. Aquí puedo aumentar un poquito el espacio para que haya una mejor definición. ¿Sí? Y es simplemente tocar y él empieza a recortar. Utilizando esta herramienta ya podemos ver cómo ya hay parte de nuestra escena aquí retocada. Aquí, por ejemplo, se encuentran estas líneas. Esta línea la voy a retocar con la segunda herramienta, por ejemplo. Con esta herramienta, la herramienta de corrector puntual, nos ubicamos lo más cerca de la línea, le damos al sostenido, tocamos el área, luego suelto el mouse y vengo y pinto sobre este lado y miremos cómo esa pequeña cruz que se tiene en la parte de abajo empieza a retocar. Aquí también puedo hacer lo mismo, miremos que la cruz siempre permanece en el mismo punto donde está trabajando. Aquí en este punto también podemos hacerlo, le damos al sostenido, tocamos acá en este punto y luego venimos y corregimos. Muy bien. Acá hasta acá, por ejemplo. Muy bien, aquí en este punto le damos al sostenido, le damos clic aquí y venimos y le damos clic aquí, pero aquí de pronto puede haber algún inconveniente porque esta mancha que tenemos aquí, ¿cierto? No se ve muy bien. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, otra herramienta que es la herramienta de parche. Con la herramienta de parche que va a ser un poco mejor para poder retocar, vamos a disminuir el tamaño. En esta parte venimos con el sostenido, venimos acá y empezamos a retocar. Lo que hacemos es que estamos clonando parte de nuestro chaleco y aquí también podemos retocar porque le empieza a clonar parte de lo que es el fondo. En este punto también podemos utilizar la herramienta de parche, le damos clic en este punto y podemos empezar a retocar. Venimos acá como ya desaparece la mancha, venimos aquí al sostenido, tocamos esta parte y hacemos un leve recorrido en este punto. Aquí también podemos utilizar esta herramienta, por ejemplo, estas dos compiten bastante, pero hay que mirar la opción más apropiada para poder retocar. Miremos que acá vamos a darle un control Z, vamos a retocar con la herramienta de parche. Yo creo que nos va a ir mucho mejor, sí, ahí lo hizo mucho mejor. Muy bien, ya tenemos nuestra imagen retocada. Bien, vamos a continuar con el retoque de este niño. Miremos acá, tiene muchas imperfecciones en el cual vamos a empezar a trabajar y a retocar. Vamos a ubicar en la parte de enfrente para empezar los primeros toques iniciales de retoque. Miremos que hay que empezar a desaparecer todos estos números que tenemos aquí. Vamos a utilizar la herramienta de tampón, pero antes vamos a ubicar esto completamente en escala de grises para poder trabajar mucho mejor. Le decimos imagen, ajustes y en escala de grises aquí le digo desaturar. Muy bien, ahí lo tenemos ya, lo desaturamos para que no aparezca ya en esta escala de grises en blanco negro como lo tenemos acá. Ahora sí, empezamos con la herramienta de tampón. Le podemos aumentar el tamaño con botón derecho del mouse. La dureza tiene que estar en 0. Muy bien, si le damos clic por fuera, sí, aquí al sostenido, tocamos en este punto y ya venimos y empezamos a retocar. Miremos lo que le está haciendo es clonar todo lo que se encuentra al lado de acá. Le damos otra vez al sostenido, tocamos el punto y empieza a clonar. Muy bien, y así fácilmente empieza a retocarse y a ubicarse. Aquí, por ejemplo, nos equivocamos, le damos control al Z, tocamos al sostenido sobre el área buena y empezamos a retocar. Entonces hay que hacerlo constantemente para que nos coja el área buena donde se encuentra la pequeña cruz que está en la parte de arriba. Ya tenemos una buena parte retocada aquí. Ahora esta parte que ya tenemos aquí retocada la vamos a hacer en la parte de arriba. Recordemos, al sostenido damos clic aquí y empiezo a retocar constantemente hasta que quede lo mejor posible. Nuevamente al sostenido y así empiezo a trabajar. Ya por ejemplo, ya tenemos retocada parte de lo que es la pared, ¿sí? Miremos que aquí ya se combina en la parte del gorro
dos formas diferentes donde estoy combinando la que es ya la pared y el gorrito de nuestro niño. Entonces para eso vamos a utilizar la misma herramienta de tampón. ¿Sí? Voy a disminuir el tamaño acá, disminuirlo un poco acá en este punto. Entonces volvemos, tomamos, le damos clic aquí al sostenido, le damos clic en la parte buena y empiezo a retocar acá. Aquí por ejemplo ya empieza la parte del gorro, así que vamos a hacerlo lo más cercano posible al gorro aquí y empiezo a retocar acá. Ya aquí en este punto podemos también aumentar un poco el tamaño del pincel. Aquí en este punto le damos clic acá y empezamos a retocar o tratando de ubicar la misma textura, ¿sí? Y la misma iluminación que tiene nuestro gorrito. Muy bien, en este punto también vamos a tratar de clonar esta parte de acá. Ubicamos. Bien. Y tratamos de darle la vuelta acá en este punto. Acá por ejemplo es un poco más complicado trabajar. Aquí lo que vamos a hacer es también tratar de hacerlo, pero en este punto acá, para que me dé la misma sombra hacia arriba. Por ejemplo, aquí lo podemos ya empezar a multiplicar acá en este punto también. Podemos hacer esto. Ok. Bien, en la parte de acá arriba debo combinar lo que es la parte de la pared para empezar a quitar y redondear esta parte. Muy bien, ahí ya lo tenemos casi listo. Muy bien, en este punto también. Empezamos, recuerde que usted da constantemente al sostenido, le da un clic en el aire y empieza a retocar. De modo que la crucecita no se me vaya a pasar donde no necesito. Miremos acá, ya tenemos una buena parte de nuestro gorrito ya retocado. Vamos a mirar en la parte de abajo. ¿Sí? Estas pequeñas áreas que tenemos acá. Aquí es un poco difícil retocar, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Cogemos la herramienta de tampón, ubicamos en la parte de arriba acá, vamos a subirlo al sostenido, tocamos la parte buena y empezamos a retocar otra vez al sostenido y empiezo a retocar hasta que se vaya empezando a desaparecer. En este punto, por ejemplo, voy a ponerlo un poco más pequeño acá. Aquí puede ser clic aquí y empiezo a retocar suavemente hasta que ya desaparece. Ya estas líneas que tengo aquí ya podemos trabajar con la herramienta de pincel corrector puntual, donde ya simplemente aumentamos un poco el tamaño acá y ubicamos el punto a donde yo necesito retocar y miremos que aquí fácilmente él empieza a desaparecer. Todos esos pequeños puntos que tiene por acá, esas pequeñas imperfecciones las podemos tocar y empiezan a desaparecer. Con paciencia, con calma, ya empiezo a desaparecer esas imperfecciones. Por ejemplo acá. Aquí fácilmente desaparece sin que cambie la forma de nuestra textura. Empieza a desaparecer. Ni tampoco las líneas. Las líneas que tengo aquí siguen una forma, entonces hay que respetar esa forma. Entonces con esta herramienta podemos hacer retoque de esas puntas. Muy bien, en el caso del brazo por acá, ese sí lo va a hacer con el pincel corrector. Vamos a alejar un poco acá. Al sostenido, alejar un poco con la herramienta de lupa al sostenido y aquí lo que vamos a hacer es tratar de retocar este punto a partir de esta herramienta que tenemos aquí. Aquí lo que podemos hacer es también con la herramienta de tampón aumentar un poco el tamaño, ¿sí? Más o menos en este punto. Si quiero le doy clic por fuera para empezar a trabajar al sostenido, toco en este punto y empiezo a tirar la misma sombra varias veces para que me dé la misma textura aquí. Muy bien, ya tenemos esta pequeña parte. Sigo por este lado, le doy clic más o menos por acá y empiezo a retocar hacia abajo otra vez, clic por acá y empiezo a retocar hasta que no dé lo mejor posible. Muy bien, aquí estamos en esta parte. En esta parte sí lo podemos trabajar también con la herramienta de esta herramienta, la otra herramienta de pincel corrector, donde simplemente toco en el área buena y pinto sobre el área mala para que ya empiece a corregirse. Es otro método también interesante que si no me da con la herramienta de tampón, me puede dar con la segunda herramienta de pincel corrector. Muy bien, y así poco a poco. Aquí, por ejemplo, aún hay una parte difícil que sería la manito. Esta manito es un poco difícil de trabajar. Vamos a ubicar la herramienta de tampón, disminuimos tamaño y este sí toca hacerlo con calma. Aquí le damos clic por acá afuera, control Z que pusimos algo que no era. Vamos a aumentar un poco más el tamaño. Ahora sí le doy al sostenido, le damos clic aquí y empezamos a retocar hacia arriba
otra vez al sostenido toco acá y empieza a subir, otra vez al sostenido y empieza a subir hasta que empecemos a trabajar lo que es la sombra de lo que es la manito aquí, tirando esas sombras hacia arriba constantemente con el sostenido y empiezo a tratar de retocar lo mejor posible la mano, ¿sí? Eso, muy bien. Y así poco a poco, con calma. Aquí, por ejemplo, la línea hay que retocarla también. Entonces, más o menos desde este punto acá, le damos clic aquí y empezamos a retocar hacia allá. Otra vez clic aquí y empezamos a retocar hacia allá. O al lado contrario también, le doy clic aquí y empiezo a retocar suavemente por este lado. Otra vez. Muy bien. Así poco a poco uno empieza a trabajar esta parte. En este punto acá ya necesitamos empezar a clonar también en esta área. Entonces nuevamente tampón, botón derecho del mouse, voy a aumentar el tamaño, le damos al sostenido, le damos clic acá y empezamos a retocar en esta parte conservando lo que es la sombra. Otra vez en este punto le damos clic al sostenido y empiezo aquí, otra vez aquí al sostenido, clic y empiezo a retocar y así poco a poco uno empieza a trabajar. Miremos aquí ya terminando ya el retoque, hay que hacerlo con paciencia y con calma. Podemos hacer una buena definición, inclusive el tratar de retocar lo mejor posible la mano y miremos todas las manchas que aparecían aquí ya desaparecieron, simplemente es utilizando la herramienta e ir con mucha paciencia. Aquí vamos a hacer otro método que es el método de poder pintar esto. Aquí miramos acá que estamos trabajando en RGB, lo podemos trabajar en CMYK o RGB. Vamos a trabajarlo aquí en modo, aquí imagen, modo y lo podemos trabajar en CMYK, ¿sí? Aquí me dice que va a empezar a cambiar los perfiles de color, le damos OK y ya podemos generar una nueva capa. En esta nueva capa simplemente ubicamos el color que nosotros queramos acá, ¿sí? Ponemos por ejemplo este color y empezamos a pintar con la herramienta de pincel y empezamos a pintar, grabamos más o menos el tamaño del pincel y empezamos a ubicar esto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es tratar de hacer lo mejor posible para que él nos pinte absolutamente todo. Podemos aumentar un poco el tamaño del pincel. Cuando acabe de estar pintado, nosotros vamos a hacer un cambio. Miremos aquí que la dureza del pincel está fuerte. Sí, aquí hay que tener un buen pulso. Sí. Por ejemplo, ya tenemos este pequeño gorrito ya pintado, supongamos, y vamos a cambiar el modo normal a modo color. Cuando lo ponemos en modo color, miremos el color que se torna en este momento, ¿sí? Y podemos bajar un poco la opacidad si queremos. Muy bien, ahí lo tenemos ya. Aquí podemos cambiar el color, simplemente le damos Control U para que salga tono y saturación, o también le podemos decir arriba imagen, ajustes y aquí me aparece tono y saturación. En tono y saturación nosotros podemos cambiar el tono de esta pintura que tenemos aquí, ¿sí? Y le decimos OK. Muy bien, por ejemplo, si vamos a pintar con otro color, otra parte, debemos crear una nueva capa dándole clic aquí en este punto. Le creamos la nueva capa y aquí ya podemos empezar a pintar con diferentes colores. Realmente no importa mucho el color, lo que nos interesa es que podamos ubicar la distancia del espacio acá. Miremos acá que empiezo ya a pintar lo que es nuestro pantalón acá en este punto. Muy bien, ahí lo tenemos, lo voy a dejar aquí. Aquí voy a pintar esta parte acá también. Cada vez que nosotros vayamos a pintar con diferentes colores, simplemente ubicamos diferentes capas. Ya tenemos la capa de pintura, entonces simplemente le decimos aquí color y miremos que ya nos da la tonalidad. Aquí se ve muy claro y es por el brillo y la iluminación que tiene que nos da la herramienta de color. ¿Sí? Aquí podemos bajar o disminuir también la opacidad. Si no lo dejamos en normal, también podemos bajar la opacidad aquí, pero miremos que no se ve muy bien. ¿Ok? Entonces lo mejor y lo más recomendable es dejarlo en color. ¿Sí? Aumentamos un poco la opacidad para que se vea un poco más el brillo de nuestro trabajo acá. Le damos Control U y recordemos que en Control U podemos poner esto, lo que es el brillo. Lo podemos aumentar o disminuir. Si lo pongo en modo colorear también me puede dar diferentes tonalidades de color. Miremos acá. ¿Sí? También si disminuimos o aumentamos el brillo,
¿sí? O podemos desaturarlo o saturarlo si nosotros queramos. Miremos aquí, se ve mucho más fuerte el color. Sí, y así poco a poco empezamos a pintar cada una de las partes de nuestro niño. Miremos cómo utilizando esta técnica ya podemos pintar completamente la fotografía y hacer un retoque bien interesante.